Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, aquí comienza el Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía del canal del apóstol Sergio Enríquez, el canal de YouTube al que pueden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden compartir cada uno de los episodios. También gracias a quienes están en sintonía por Rema Estéreo 91.7 FM y Rema TV. A todos sean bienvenidos y les saludamos en nombre de todo el equipo detrás de cámaras y, por supuesto, nuestros anfitriones. Hermana Leti de Enríquez, que nos engalana con su presencia, nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Hoy una gran cantidad de noticias por analizar. Sin embargo, inicio saludándole y preguntándole cómo va esta semana luego de tantas actividades que tuvo en lo que se ha llamado el Retiro Internacional de Verano, que fue increíble. Llenísimo total. Sí, gracias a Dios estamos de nuevo acá, Elcita, trabajando para el Señor. No dejamos de hacerlo, desde luego, pero como tú bien dices, este retiro absorbe mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Afortunadamente, si puedo decir afortunadamente, bendecidamente debería ser la palabra, el Señor ha multiplicado sus siervos en todos lados del cuerpo de Cristo, pero en la red en donde estamos nosotros, se ha multiplicado y hemos tenido la dicha de poderles atender durante toda esta semana de retiro a cada uno de ellos y también hacer uso de los regalos, de los dones que Dios le dio a cada uno de ellos para que nos ministren a esa multitud de gente que todavía estamos analizando el alcance que tuvimos, pero parece ser que fue más allá de lo que esperábamos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. Eso conlleva mucho trabajo, infraestructura, logística, desgaste, a tal punto que este es el momento todavía en donde se está trabajando para reordenar todo lo que nosotros utilizamos en la iglesia donde me ha tocado pastorear a mí. La gente que ha puesto el Señor a trabajar, los servidores son asombrosos, asombrosos, ¿verdad? El Dios los ha levantado y Dios sabrá de premiarlos, ¿verdad? Galardonándolos. Y entonces, en medio de todo ese ir y venir, ese trajín, hemos dejado de compartir muchas noticias que se dan, porque las noticias nos separan y dicen, no vayan noticias porque es el retiro de verano de Venecero. Claro, una pausa. Una pausa, sino que se quedan acumuladas y cuando regresamos nos damos cuenta que esa orden que Dios dio de estar vigilante, velando, porque eso fue lo que dijo el Señor, que debíamos de estar orando y velando, orando y vigilando, para conocer el tiempo, para estar pendientes. Esa es la tarea del centinela en el sentido simbólico, cuando nosotros los vemos parados en los muros de los palacios, guerreros antiguos que estaban viendo desde lejos, avisando cualquier cosa que venía, ya sea buena o mala, la tenía que avisar, ¿verdad? Para que todos estuvieran atentos. Entonces no podemos en ningún momento bajar la guardia. Tenemos que estar pendientes y ver lo que está pasando. Y ese es un problema que se puede suscitar en cualquier persona o ministerio, ¿verdad? Porque hay cosas que llaman mucho la atención y se pasan por alto algunas que están sucediendo. Claro, a veces es sin querer, ¿verdad? Porque algo ocurrió, pero otras veces es una cortina de humo para distraer de algo importante. Más o menos lo que hace un mago, ¿verdad? Que con una mano
le llama la atención y que con la otra es que está haciendo el truco, ¿verdad? Exacto. Entonces llama la atención acá y hace el truco con la otra mano. Entonces, acá, bueno, eso lo vemos, digamos, para la pandemia, por ejemplo, hubo países en donde todo el mundo estaba ocupado en la enfermedad, en el miedo, en el temor, y por el otro lado habían países en donde sus congresos estaban aprobando leyes que con la gente hubiera protestado en una época normal. Sí. Entonces, aprovechando acá, hacen por acá, ¿no? Santo Dios. Entonces, en lo espiritual, esto es similar, ¿verdad? Porque viene una actividad en donde uno se mete de búsqueda, se sumerge y es bendecido. Sí. Pero cuando sale, se cambiaron algunas cosas. Entonces hay que retomar, revisar, sacudir y volvernos a encarrilar en donde veníamos. Así que ha sido una grandísima bendición el retiro. Hemos tenido muchísima retroalimentación. Hemos recibido la bendición de Dios, pero hay cosas pendientes ahora que tenemos que abordar, platicar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? Así es. Eso. Exactamente. Apóstol, y vamos a invitar a la audiencia que pueda conversar con nosotros. Más 502 56 17 90 99 desde cualquier país. Pueden escribirnos y aquí mismo estaremos buscando el momento para contestar a esas preguntas que surgen con las noticias del día a día. Seguramente ustedes se preguntarán cuál es la opinión del apóstol Sergio Enríquez con la muerte del líder de la Iglesia Católica. Vamos a tratar ese tema en un momento más. Hablaremos de otros temas si el tiempo así nos lo permite, de Irán, de Pakistán, de la India y bueno, de otras cosas que se están dando. Sin embargo, apóstol, fuera del aire teníamos una conversación relacionada con el tema o la palabra escatología, y es que muchas personas realmente hemos cometido el error, y es muy inocente a veces, de creer que escatología es el futuro, y muchos lo mencionan así. Sin embargo, siendo este un programa en el que habla del final de los tiempos, puede una vez más explicarnos brevemente qué significa escatología y cuándo es que se empieza a tratar ese tema de escatología. Sí, claro, sí, tienes mucha razón. Y también yo le doy la razón a la gente que piensa que escatología es el estudio del futuro, porque en algún momento yo lo consideré de esa forma. Y por eso, como me fui ahí en esa pequeña trampa, Claro. en algún momento así lo consideré. Es decir, cuando decimos futuro, lo que viene, lo que todavía no es, la gran tribulación, la venida del Señor, el milenio, el reino eterno. Pero realmente cuando vamos a lo simple de la palabra, al origen de la palabra, nos damos cuenta que escatología es una palabra compuesta entre escatos y logos, que quiere decir estudio de lo último. Escatos es lo último. Y lo último ya empezó. Tenemos que considerar que la Biblia menciona que hay últimos días, última hora, último tiempo, ¿verdad? Últimos tiempos. Hay un último kairos, hay un último cronos, que son cosas que debemos de situarlas en una línea para no desviarnos. Y que desde el principio, en el libro de Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y en el tiempo final, en el escatos final, se levantará entre los muertos o de las cenizas. Entonces el día de la resurrección de Cristo empezó el tiempo final. Y ahí empezó el día de la expiación, ¿verdad? Que no se ha terminado el día de la expiación. Se termina cuando lanzan el incensario desde los cielos. Habría que explicar eso. Y después Joel dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí está hablando de el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Entonces, de hecho, nosotros estamos hablando de escatología en cualquier momento en el que nosotros estamos predicando el evangelio. Algunas personas insisten, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo no hablo doctrina. Dicen, no es cierto. No es cierto. Todos hablamos doctrina. De hecho, es una doctrina verdadera decir que Cristo resucitó. Entonces, si alguien dice, no, yo solo vine a evangelizar y yo no hablo doctrina. ¿Cómo no? Si estás hablando de doctrina. Por eso es importante reconocer todos esos términos, ¿verdad? Claro.
tampoco nos vamos a volver tan dogmáticos con eso, con la fraseología, ¿verdad? Y no es semántica lo que predicamos, pero es bueno más o menos avanzar en ello. Claro, sí, sobre todo cuando se tiene un micrófono, se está en un altar, hay mucha gente que está escuchando y va a seguir básicamente lo que el líder de esa iglesia les está diciendo. Y hablando de liderazgo en las iglesias, y ahora nos vamos hacia el otro lado porque vamos a hablar seguramente del tema que en cuanto ocurrió el pasado lunes, el fallecimiento del líder de la iglesia católica, muchos se preguntarán qué significa eso. Brevemente, hace algunas semanas tocamos este tema en el reloj de Dios, sin embargo, hoy vamos a dar nuevamente una mirada a esto, qué es lo que significa en la palabra del Señor, pero también vamos a profundizar un poco más. Apóstol, usted usa una frase y vamos a aclarar que Dios sí fecha con fechas, pero también con acontecimientos. Inicio preguntando, ¿qué marca este acontecimiento? La muerte del Papa de la Iglesia Católica, ¿qué marca en lo que el Señor nos enseña en la Biblia? ¿Qué nos está Bueno, diciendo? una de las cosas que nosotros tenemos que recordar cuando hablamos de esto es que hemos tratado de desgranar, como diseccionar el tema escatológico en diferentes escenarios Sí. para poderlo entender mejor, ¿verdad? Es como el cuerpo humano, que los médicos se han especializado en diferentes partes del cuerpo para poder entender y atender mejor. Uno es cardiólogo, otro es oftalmólogo, otro es podólogo, otro, bueno, todos los ólogos, ¿verdad? Y son especialidades Exacto. de ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de teología, de este estudio, tenemos que diseccionar en una mesa los acontecimientos. Para eso hemos utilizado escenarios, ¿verdad? Nosotros les hemos llamado escenario Israel, cosmos, Babilonia, tierra, mundo, iglesia. Cosmos. Pero cuando nosotros vemos eso, en primer lugar, tenemos que ver que hay un escenario que habla de lo religioso, si me permites decirlo de esta manera, ¿verdad? No dice escenario religioso lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Pero lo religioso. Y lo religioso pues abarca todas las religiones. No solo la iglesia No, evangélica. no de ninguna manera. Entonces, ahí tenemos que ver que hay religiones que son multitudinarias y por lo tanto tienen que ser tomadas en cuenta para analizar lo que está sucediendo. Claro. A ver, en el mundo tenemos aproximadamente, no, yo creo que ha rebasado mucho ese número, pero tenemos 8,000 millones de personas en el mundo De entero. habitantes, Sí. Dentro de esos 8,000 millones de personas hay diferentes religiones que abarcan una cantidad fuertísima, pero muy, muy grande de esa población. Pero dentro de las religiones monoteístas, que vendrían a ser 3, lo estoy generalizando, Muy bien. ¿ok? Ok. Siempre ahí tienen que desgranarse algunas cosas, pero 3, la cristiana, la israelita, judía y la musulmana. Y solo para recordar, monoteísta quiere decir que solamente Solamente creen en un Dios, ¿verdad? Muy Que bien. creen solamente en un Dios. Excelente. Entonces, los musulmanes se dividen en varias sectas, pero entre todos rebasan los 1,000 millones de personas en el mundo entero. Y es la religión de más rápido crecimiento en el mundo, la religión musulmana. Cierto. Los cristianos, diferentes tendencias, sectas o como le quieran llamar, llega casi a los 2,000 millones de personas, ¿verdad? Habla de cristianos tanto católicos como Sí, evangélicos. por eso te digo Muy bien. que hay que desgranar. Sí. Religión. ¿Va? Muy bien. No estoy hablando de ecumenismo, ¿ok? Muy bien. Sino que es muy superficial ese análisis que estoy haciendo. Judíos no son tantos, pero sí son bastantes. Esas son las monoteístas. Aparte están las politeístas que, Dios mío, son un tononón. Sí. No son 3 religiones. Está la budista, la hinduista, híjole, un montón de más, ¿verdad? Así es. Pero entonces, cuando analizamos dentro del área cristiana, la religión católica tiene aproximadamente 1,400 millones de personas. Entonces, lo que pase ahí definitivamente tiene que tener alguna incidencia.
Claro. Porque tiene un fuerte segmento de todo lo que se cree, Sí, ¿verdad? cierto. Tengan o no razón, Sí. estén equivocados, errados, etcétera. Es un demasiado grande el número. Así que cualquier cosa que pase ahí, deberíamos estar atentos de lo que está pasando. O sea, también se dice, perdone apóstol, que es la iglesia más organizada, de la religión es la más organizada y que básicamente con cada iglesia que tiene un lugar es básicamente tener como una especie de vigía, un espía, porque reportan a la sede en el Vaticano. Claro. Eso es de lo que se acusó en su momento también a los mormones, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque, digamos, si alguien, mira, pues nos estamos alegando un poco del tema, pero es Pero apasionante, ¿verdad? tiene que ver, sí. Digamos los mormones, si tú tienes duda de tus ancestros, digamos quién fue tu bisabuelita o tatarabuela, y no encuentras en los registros de tu país, de tu región, porque se quemó la municipalidad y los papeles, puedes acudir a 2 lugares. Uno, a la iglesia mormona, que tiene los listados de los ancestros. Y la otra, la iglesia católica, que también los tenían por los bautismos, ¿verdad? Cierto. Esos dos tienen bastante información. Sí. Por eso se acusó en algún momento a los mormones de ser parte de la CIA. No, solo estoy hablando historia, ¿verdad? Sí, Así cierto. contemporánea. No estoy señalando ni acusando. Solo estoy diciendo que la religiosidad tiene mucho que ver. Yo no creo, no me etiqueto a mí mismo como un religioso, Cierto. ¿ok? En ninguna de todas esas, Muy ¿ok? Yo creo en Dios, el único Dios verdadero, en su Hijo amado Jesucristo. Mi espíritu estaba muerto y Él lo resucitó. Y camino en base a lo que la palabra de Dios en la Biblia dice. Trato de llenar eso en la Biblia, guiado por el Espíritu Santo. Algunos querrán decir que yo soy evangélico. Si eso los hace felices, los felicito, no me voy a pelear con ellos. Algunos dirán que soy pentecostal. Si eso los hace saltar de felicidad, pues está bueno. Algunos otros dirán que yo soy premilenialista. Pues si les gusta etiquetar gente, enhorabuena. Pero yo sé quién soy, por eso estoy hablando desde mi ventana, viendo la religión. Entonces ahora resulta que una de las más multitudinarias, como tú dices, la más organizada, que está tan organizada que hay gente ahí graduada en Derecho Canónico, como gente que estudia leyes, pero leyes no de los países. Porque en cada país nosotros tenemos abogados, notarios, licenciados, que manejan en base a 3 títulos que les dan en la universidad. Ellos se dedican así, pero solo dentro de la Iglesia Católica, para sancionar, para hacer, para toda la cuestión. Tienen su propia corte. Sí, tienen su propia corte y todo, ¿verdad? Wow. Entonces, sí, es muy organizada y eso ya la pone a otro nivel de sospecha, ¿verdad? Porque ya entonces es una organización, no un organismo necesariamente, sino que una organización que se filtró en todo el mundo y que exige incluso a los que son practicantes de la religión que se sujeten a la máxima autoridad de ellos, aunque tengan una autoridad en su país. Por ejemplo, un presidente de cualquier país que sea de esa religión, pues por lo menos en el papel y en la letra, tiene que estar sujeto a ese papa. Sí. O sea, en otras palabras diríamos que ese papa es el que está sobre esa nación. Así es. Lo cual por eso ha habido tanto problema y que la separación de los poderes del Estado y la Iglesia por esa misma situación. Entonces, el hecho de que haya un personaje con tanta influencia, no tanto poder, pero sí tanta influencia, aunque a veces algunos ponen influencia como sinónimo de poder, ¿verdad? Tiene algo que decirnos. Y se mueve alrededor de eso un misticismo tremendo. Sí. Yo veo que por ese número de gente, cuando se habla en la Biblia de Babilonia, se está hablando de ella. ¿Ah? De la Iglesia Católica. Sí, de la iglesia organizada, Muy bien. de la religión organizada, Religión. Perfecto. que
no solamente es la Iglesia Católica, sino que todas aquellas que se relacionan como un todo, ecuménicamente hablando, en ello. Y cuando nosotros vemos eso, por eso me cuesta tanto irme por las ramas para decir esto, porque la mayoría de la gente no lo acepta de esa manera. O se van de una vez, esa es Babilonia. No, Babilonia es fulano. No, Babilonia es un sistema religioso organizado que maneja en el mundo y que se mete precisamente en el escenario mundo y que tiene influencia sobre las decisiones del escenario mundo. Y cuando nosotros analizamos eso, la cosa se pone bien complicada, porque, por ejemplo, dependiendo la cabeza papal, así va a ser la forma estructural como van a atender cada una de las situaciones que se dan en la política internacional. Claro que sí. Digamos ahorita, solo por poner un ejemplo, la gente que son candidatos a sustituir al que partió, están divididos entre progresistas y conservadores. Exacto, como que fuese un tema político. Como que es un tema político. Sí. Es un tema político. Sí, sí. Y si te das cuenta, los principales reyes o autoridades del mundo, ahí están. Digamos, se murió en los 40 Mahatma Gandhi, líder hindú. No llegaron todos los representantes de las naciones. Que llegaron esta vez. Pero aquí se murió él y hasta Donald Trump llegó. Ahí está. Llegó Zelensky. Sí. Y entonces toma cierta relevancia. Incluso el país que acoge al país. Ajá. Es decir, Italia que acoge a el Vaticano. Sí, sí. Y que ahora, mira cómo es de política la cosa, que ahora, digamos, en este rompimiento que hay más o menos entre Europa y Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, el vínculo está con Giorgia Meloni, que es italiana, ¿verdad? Exacto. Para poder tranquilizar a toda Europa y que Occidente vuelva a ser una unidad compuesta. Así. Entonces, la Biblia nos narra en Apocalipsis capítulo 17 y 18 cómo es Babilonia, qué hace Babilonia, y no solamente eso, sino que tiene esclavos Babilonia, y nos narra la caída de Babilonia. Dice, así lo dice, cayó la Babilonia la grande, Sí. la madre de todas las rameras, dice. Entonces, identificar quién es, repito, es una situación religiosa organizada. Muy bien. No es una religión específica solamente. Está bien aclarar que no estamos hablando solamente de Sí. los católicos. No estamos hablando solo de ellos, sino Muy que de bien. todos. Exacto. O sea, Ahí todos más en realidad. enemigos, entonces. Sí. Pero lo está explicando de una manera muy agradable, con mucha gracia. Es que es importante entenderlo y es un tema que puede incomodar, como dice usted, pero creo que le está dando un tratamiento muy correcto. Sí, mira, nosotros vemos que todo va alrededor de ello. Por ejemplo, ahorita vemos cómo la industria del entretenimiento apoya la idea de esa Babilonia, ¿verdad? Para orientar a los miles, porque es una propaganda. Digamos, cuando hay una elección presidencial, el equipo de promoción del país se pone en acción, ¿verdad? Ahí están los canales de televisión y todo lo que se utiliza, campañas y todo. Sí. Pero aquí es a nivel mundial, eso es a nivel mundial. Sí. Entonces, la estrategia tiene que ser un poco diferente. Entonces, dentro de la estrategia que usan está la industria del entretenimiento. Entonces, Tremendo estándar tenemos. sí, entonces eso es para acoplarle la mente a la gente para recibir lo que quiere que se le reciba. Entonces, digamos ahí, casualmente a la mano de esto, junto con los acontecimientos que estamos hablando del fallecimiento de este líder religioso, está también una película que se llama Cónclave, para no decir nombres. Está otra película que se llama Los dos papas, Sí. que las dos van siendo enseñadas en los diferentes streamings de Internet y que han tenido toda la gente los quiere ver. Toda la gente los quiere ver. Sí.
y es un método de enseñanza. Sí. Algunos dicen, no, eso no es cierto. No importa que no sea cierto. Enseña o deja una idea, meten una idea. Por ejemplo, y otra vez volvemos a la política. Digamos, en esa película que se llama Los dos papas, ponen a uno como muy rígido, muy conservador, muy doctrinal y dogmático. Sí. Y al otro lo ponen como buena gente, bonachón, que no quiere, que es el pueblo por el pueblo y para el pueblo, Sí. que no quiere utilizar los lugares, quiere utilizar solo lo humilde, Sí. pero eso lo traslada Internet, eso lo traslada la industria del entretenimiento, porque está tratando de... y permeó la mentalidad de la gente, porque digamos ahora que tú ves la gente que está dando sus condolencias, dice lo que la película les dijo. Oh, este era muy humilde, él era con los pobres, él tal cosa. El otro, que era Ratzinger, ese le pusieron cruz en los medios y de una vez la gente así piensa de él. ¿Eh? Así es. Y tú ves las entrevistas, fíjate, las entrevistas que le hacían a la gente en Europa con el anterior, y muchos decían, él es un nazi, porque eso era lo que decía la industria del entretenimiento, porque políticamente correcto era lo que dice la industria. Entonces aquí viene la ventana de Overton. Entonces toda la gente está yéndose en pos de eso y se le olvidó que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y que el que es nacido del Espíritu Santo es como el viento, que es una aventura su vida, no es un dogma constante, no, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Y sí tiene mucho que ver. Bueno, yo podría seguir diciendo otras cosas, no digo todas porque tampoco quiero ofender a nadie, claro, porque algunos sí lo toman muy en serio. Y sobre todo que están en un momento de duelo, pueden estar un poco más, digamos, más susceptibles. Más vulnerables. Y podríamos decir que el fallecimiento de este personaje marca algo en el final de los tiempos. Absolutamente. Lo platicamos hace como un mes quizá. Así es. Y yo estaba hablando acerca de las diferentes dinastías que ha habido desde 1929, cuando el Vaticano retoma su poder, que se lo quitó Napoleón en los 1890. Napoleón les quitó todo, porque él miraba un peligro político, se les quitó todo. Claro. Y expulsó al Papa, quitó el Vaticano y todo. Eso fue en 1800 y pico. Pero luego, cuando empieza, me parece que fue Benito Mussolini, él, siendo de profesión, pues de vocación y profesión católica, les da la entrada nuevamente, firman el Tratado de Letrán y a partir de ahí reinician con las diferentes dinastías. Y pusimos el cuadro de las dinastías, entonces, ¿qué tiene que ver? Yo creo que sí tiene que ver porque la Biblia nos habla de un personaje religioso que se va a levantar y que está íntimamente ligado con el séptimo, que va a ser el octavo, que va a salir dentro de los 7 y que va a ser el último. Ellos dicen tener una profecía que le llaman de San Malaquías, en donde dice que este que viene es el penúltimo, después viene el último, que le llaman ellos el Papa Negro. Bueno, pero eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Yo solamente oigo y digo, wow, qué tremendo, ¿va? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Que el Señor venga y nos lleve a nosotros todo, ¿eh? Amén. Con eso estamos bien. Apóstol, vamos a aprovechar a hacer una pausa y para darle un momento también a nuestra audiencia para que pueda reflexionar en los temas que estamos tratando, y en un momento les vamos a presentar justamente un resumen de las noticias y vamos a ver este tema de lo que está ocurriendo en el Vaticano, en Roma, Italia. Volvemos luego de la pausa en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con el Reloj de Dios. Estamos de vuelta con el Reloj de Dios.
Gracias por continuar con nosotros. Más 502 5617 9099 para comunicarse directamente con el equipo del Reloj de Dios y consultar acerca de dudas, de noticias que ahora mismo están circulando en el ambiente. Vamos ahora a hacer un repaso por algunos de los temas más importantes y específicamente nos vamos a centrar en lo que ocurre en el Vaticano. El Papa Francisco falleció el 21 de abril a los 88 años tras sufrir un ictus cerebral, según confirmó el Vaticano. Jorge Mario Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano, lideró la Iglesia Católica desde 2013, impulsando reformas internas, promoviendo la inclusión social y defendiendo causas como el medio ambiente y los derechos de los migrantes. Este sábado 26 de abril, se celebró su funeral en la Plaza de San Pedro, con la asistencia de líderes de todo el mundo. Francisco fue enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, cumpliendo su deseo personal. A su vez, se lleva a cabo el cónclave, proceso para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica, uno de los acontecimientos más importantes debido a la influencia de la Iglesia Católica a nivel mundial. En cuanto a los posibles sucesores, varios cardenales son considerados destacados por su trayectoria y perfil dentro de la Iglesia. A continuación, se presenta una lista de algunos de los principales candidatos. Cardenal Luis Antonio Tagle. Es cercano al estilo de Francisco, con un gran carisma. Es visto como una opción para continuar la apertura de la Iglesia, además de representar a Asia, una región clave para el crecimiento católico. Cardenal Pietro Parolin. Actual secretario de Estado del Vaticano. Tiene amplia experiencia diplomática y administrativa, lo que lo posiciona como una opción de continuidad y estabilidad en la curia. Cardenal Matteo Zuppi. Arzobispo de Bolonia, conocido por su cercanía a los pobres y su habilidad para el diálogo interreligioso. Es popular entre los sectores progresistas de la Iglesia. Cardenal Pierbattista Pizzaballa. Patriarca latino de Jerusalén, con gran experiencia en el diálogo con el mundo islámico y la gestión de conflictos en Tierra Santa, temas de gran importancia para el futuro del Vaticano. Cardenal Peter Turkson. De Ghana, ha sido líder en temas de justicia social y medio ambiente. Representa a África y es visto como un fuerte símbolo de la universalidad de la Iglesia. Cardenal Gerhard Ludwig Müller. Alemán, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Representa una visión más conservadora, apoyada por quienes desean una iglesia más tradicional. Cardenal Jean-Marc Abelin. Arzobispo de Marsella, especialista en diálogo con el Islam y en temas de migración. Su elección podría reforzar el enfoque de integración y convivencia religiosa en Europa. Cardenal Peter Erb. Arzobispo de Esztergom, Budapest, teólogo respetado. Conocido por su postura conservadora, sería visto como un defensor de la doctrina tradicional. Cardenal Mario Grech. Secretario General del Sínodo de los Obispos. Cercano a Francisco y defensor de una iglesia más sinodal, más participativa, lo cual es valorado por muchos dentro del colegio cardenalicio. Cardenal Juan José Omeya. Arzobispo de Barcelona, impulsor de la acción social en España y conocido por su habilidad política dentro de la iglesia. Es una figura moderada que podría atraer consenso. Apóstol, sin duda nos interesa ver cuál es la panorámica también que nos puede dejar lo que acabamos de ver, los posibles sucesores del líder de la Iglesia Católica y eso que tanto puede influir en lo que pasa en la vida política de todas las naciones, porque acabamos de hablarlo, la Iglesia Católica está representada en cada país. Bueno, sí, como es una cuestión de tipo político con tanta influencia, pues obvio, ¿verdad? Que tendrá algo que ver, algo que negociar, algo que influenciar. Y son dos polos, ¿verdad? Derecha e izquierda, sí, desafortunadamente. ¿verdad? Sí, sí. No debería ser así, debería de abstraerse, de abstenerse de toda cuestión política, pero ya eso es imposible totalmente en una religión tan organizada, tan grande, tan monstruosa en ese sentido, ¿verdad? Sí. Así que sí, y ya cuando lo vemos desde el punto de vista místico, dentro de los posibles sucesores, hay 3 que se llaman Pedro. Y la Iglesia Católica dice que el primer papa fue Pedro. Eso es lo que dice, ma. Así es. Bueno,
de ahí se dicen muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, creería yo que tenemos que estar pues pendientes. Mira, hay bastantes cosas, ¿verdad? Ya cuando... Lo que pasa es que uno no quiere tanto atacar la mentira como sembrar la verdad. Porque si uno siembra la verdad, la mentira se muere solita. Sí. Pero si ataca la mentira y fue en contra de la mentira, como que hasta la fortalece, Sí, se enoja la gente. Pero muy cierto, muy cierto. cuando se identifica en la Biblia cómo es Babilonia, hay una parte, un versículo que dice, y su humo sube por los siglos de los siglos. Uy, ya vemos, papá. Así dice, Eso ocurre y su humo exactamente. sube. Y realmente cada vez que va a haber un cambio, sube un humo que puede ser negro o blanco. Así es. Y eso no es de ahorita, ni del siglo pasado. Entonces son factores que nos ayudan a identificar más o menos de quién se está hablando, ¿verdad? Claro que sí. Su humo sube. Cuando cae Babilonia, su humo sube. De hecho, eso va a pasar en las próximas semanas. Hay que estar atentos Exacto. a este cónclave que va a ocurrir. Lo voy a buscar. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19 y otros pasajes hablan del humo como señal. Entonces ya uno identifica y dice, oh, esto está serio. Claro. Dice aquí en el versículo 3 del capítulo 19, y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. También cuando vemos los otros versículos, siempre de Apocalipsis, habla de que el humo la identifica. Pero cuando se habla en el libro de los Hechos, el Señor dice que va a dar señales. Y dentro de las señales está el humo, ¿verdad? Y uno dice, ¿y cómo? Pero, ¿y qué otra religión organizada saca humo? Pues, ¿cuál? Y es emblemático eso. Y sí, exacto, es emblemático. Todo el mundo está esperando ese humo. Representa ¿verdad? que ya hay un nuevo líder. Sí. Así es. Entonces, lo va identificando otras cosas también, ¿verdad? Su Impresionante. obelisco, que es un culto fálico, Sí. y que la Biblia lo menciona como una abominación. Y lo ¿verdad? tiene ahí cerca del palacio. Sí, y es el que trajeron de Egipto, ¿ah? Porque lo sacaron de Egipto, se lo llevaron, pusieron ahí en la plaza esa. De San Pedro. Entonces, hay muchas cosas que uno tendría que analizar desapasionadamente, ¿va? Sí, apóstol, y solo tal vez para ir cerrando este tema porque tenemos un par de asuntos más que tratar con ayuda de Dios, pero si marca algo, hemos hablado de las fechas, a veces puede ser que sea casualidad y esta vez quiero saber es o no es casualidad. 2 de abril de 2005 muere Juan Pablo II, 21 de abril de 2025, justamente 20 años después, fallece este otro papa. ¿Tiene algún tipo de relación, de tema revelador lo que ha ocurrido? Bueno, Dios, por eso decimos que Dios fecha con acontecimientos, pero no solo con acontecimientos, sino que también con fechas. Cuando nosotros vemos, el Señor en algunos momentos dice, a partir de esta fecha, tienes que contar a partir de hoy, el día 24 del 9º mes, dice el libro de Ageo. En el libro de Éxodo, el Señor le dice a Israel, este va a ser tu principio de años, el 14 de Nisan, y después vas a contar tantos días. Entonces, creería yo que pues todo tiene un símbolo que no lo podemos mistificar, ni dogmatizar, ni mucho menos inventar, pero que salta a la vista y uno dice, caramba, esto tiene debe tener algún significado, ¿verdad? Así es. Pero bueno, esa tal vez es una charla así sobre mesa Sí. para que, pues, no estamos tratando de ponerle cachos y cola a algo que no lo tiene, ¿verdad? Sí, pero es un tema que sí, como Sí. usted dice, se puede tratar en familia y analizar qué hay detrás de eso. Bien, vamos a cambiar de tema y es que otra noticia que esta semana ha trascendido es la situación entre India y Pakistán, dos países que alguna vez fueron un solo territorio, comparten ahora mismo una frontera y hubo un asesinato. 26 turistas murieron en la zona de India, de Cachemira, que tienen compartida esa zona, justamente hay una parte que le pertenece a India y otra a Cachemira. Apóstol, hablan de una guerra por el agua que se pueda dar en aquella región. ¿Por qué es importante hablar de lo que está ocurriendo allí? Bueno, ahí es un tema
es un abanico de posibilidades de poder conversar, ¿verdad? Pero creo que lo primero que tendríamos es que referirnos a lo histórico. ¿Por qué razón? Porque otra vez volvemos a la cantidad de gente. El país más poblado del mundo en este momento, más que la China, es la India. Pongamos que la China puede tener 1.400 millones de habitantes y la India lo supera con creces en cuanto a esa cantidad. Entonces ya, ¿por qué es tan importante para mí el número de personas que vivan en una región? Porque yo leo en la Biblia, en el libro de Jonás, cuando Dios le habla a Jonás y le dice, esa ciudad de Nínive tiene 120,000 personas. 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y no me habría de compadecer de ellos. 120,000 personas no llegan ni siquiera a 250,000, mucho menos a 500,000, mucho menos a 1,000,000. Aquí estamos hablando de 1.500 millones solo en un país, que es la India. Entonces, también Dios nos está diciendo, yo tengo mis ojos ahí si son humanos, ¿verdad? Pero en la historia este era un solo país. Lo que pasa que por dos religiones antagónicas no podían convivir. De nuevo la religión. Exacto, la religión. Uno era la religión hindú y la otra la religión musulmana. Entonces, eso nunca se pudo controlar cuando estuvieron bajo el dominio inglés, ¿verdad? Cuando Inglaterra empezó a desmoronarse como imperio a nivel mundial, se le fue de las manos, ¿verdad? Ahí surgió Mahatma Gandhi, por cierto, que él era hindú, no era musulmán, pero los contenía a todos. Cuando lo asesinan a él prácticamente, y hay, me parece que 3 o 4 guerras entre ellos, se tienen que dividir. Ahora tendríamos que sumar cuánta gente hay en Pakistán, cuántos hay en Cachemira. Yo me voy por el lado de la cantidad de gente porque por lo que ya dije que dice el libro de Jonás, ¿verdad? Entonces, la otra cuestión que me parece muy, pero delicada, es que las dos son potencias nucleares, ¿verdad? Sí, claro. Imagínate que Irán todavía no es una potencia nuclear. Y con todo lo que se habla de ellos. Y estos, los dos, son potencias nucleares y están a la par de la China. Sí. Entonces están en Asia. Pero cuando vemos toda la gente que habita en Asia, es más de la tercera parte del planeta. Y cuando vemos la Biblia, dice que en los primeros sellos en donde va a haber muerte, se muere la tercera parte de la tierra. Como que, no digo que solo ahí, pero como que ahí va a brotar. Cuando nosotros vemos el terrible pandemia que se dio, empezó en Asia también, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando vemos la guerra por el agua, nos damos cuenta que el río Éufrates en la Biblia lo secan. Y cuando le acercamos la lupa, nos damos cuenta que hay en este momento represas hechas en Turquía que pueden secar el río Éufrates, dañando con ello todo a su paso, ¿verdad? Sí, claro. Así como hacen aquí en nuestros países, algunos que se roban el agua para sus cultivos de palma y vamos a decir todas las demás cosas, Sí. y cuando ya no les sirve, abren las represas y hay grandes inundaciones que pasan haciendo estragos. Bueno, pero esa es otra cosa. Ellos lo hacen, lo pueden hacer allá. Exacto. Entonces, la guerra sí la puede ocasionar el agua. Desde hace muchos años lo hemos venido diciendo, que se va a dar una guerra por el agua. Por eso deberíamos nosotros despertar nuestra conciencia a la gran necesidad que tenemos de tener también un cuidado ecológico mientras estamos acá, ¿verdad? Sobre todo los cristianos, porque, digamos, acá los ríos ya no son aquellos ríos que por lo menos yo tuve la dicha de retosar en ellos, ¿verdad? Un manantial precioso, Pues ¿no? tal vez no te voy a decir que eran nacimientos y agua purificada, pero tampoco eran como los que están ahora, ¿verdad? Sí. Entonces eso se ha ido quitando, y con el deshielo se ha ido perdiendo grandes cantidades de reservas de agua dulce.
Y esto va a ocasionar tarde o temprano una guerra sin cuartel, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces ahora tenemos ahí a dos países en pie de guerra desde hace mucho tiempo. Sí. Y que la India también ha tenido sus refriegas así con la China. Sí, Entonces, imagínate, es un polvorín. Así Es un polvorín, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso lo debemos de analizar porque el Señor dijo en su mensaje escatológico que iban a haber guerras y rumores de guerras. ¿Sabes? Pues aquí ya con la muerte de todos estos turistas en esta región que acaba de haber, que me parece que fueron más de 20, Padre Santo, la cosa se pone bien delicada, muy delicada. Exactamente. Y las Naciones Unidas enfocadas en otra cosa, totalmente. Es que tanto conflicto que hay. Sí, digamos, por ejemplo, ahorita está entre ese dime y direte de los aranceles y todo, y tenemos este problema que debería estarse solucionando porque al final de cuentas no son solo ellos los que se van a terminar dañando. Exactamente. Se va a dañar Asia y el planeta entero. Así es. Vamos a mostrarles a ustedes ahora esa noticia de la que estamos hablando para que tengan ese contexto y podamos seguir analizándola. Aquí lo tienen. Aumentan las tensiones entre India y Pakistán, luego del ataque en la Cachemira india en el que murieron 26 turistas, la mayoría procedentes de India. El gobierno de esta nación anunció la expulsión de varios diplomáticos pakistaníes, así como el cierre inmediato del cruce fronterizo de la única vía terrestre que conecta a ambos territorios de manera oficial. India acusa a Pakistán de apoyar el terrorismo transfronterizo y argumenta que, por ello, las medidas serán duras. India no permitirá que ciudadanos de Pakistán entren al país usando un tipo especial de visa que facilitaba viajes por motivos familiares, humanitarios o de negocios. Además, todas las visas de ese tipo que ya se habían entregado quedan canceladas. Los ciudadanos pakistaníes que actualmente están en India con esta visa especial se les dio un lapso de 48 horas para abandonar el país. A las medidas tomadas por India en reacción al ataque se suma la suspensión del Tratado de Aguas. Se trata de un acuerdo histórico que fue firmado con Pakistán en el año 1960 y que es justamente el que regula la distribución de las aguas del sistema del río Indo. Al menos 17 personas resultaron heridas en medio de este tiroteo, que se produjo el pasado martes 22 de abril en el Valle de Baisarán, y que ha sido calificado como el peor atentado contra civiles en la zona desde el ataque que se presentó en Bombay en 2008. Apóstol, como decía usted, sí, es muy preocupante lo que ocurre allá, pero también ahora esa expulsión que están haciendo de ciudadanos, lo que generará migración y un conflicto cada vez más álgido. Sí, mira, nosotros estamos tan lejos geográficamente que lo vemos así como una noticia que tal vez no tiene mucha relevancia, pero sí la tiene, es muy importante. Y también está poniendo el dedo en la llaga de no solamente la razón por la que se está dando esto, que como bien dice la noticia, ya se afectó la situación de las aguas, y ya hablamos del Éufrates, y hablamos de Turquía, ya estamos hablando de la India, pero no nos tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Digamos, nosotros vemos que, por ejemplo, Texas le está demandando a México que le debe no sé cuánta cantidad de agua. Wow, una demanda por agua. Sí, es una demanda por agua, ¿verdad? Y es real, y es fácil de que lo podamos ver pues en internet ahora que tenemos a nuestros dedos el alcance de la información, ¿verdad? Eso es en parte. También entendemos que Canadá le vende agua en grandes cantidades a Estados Unidos, porque una de las riquezas de Canadá es esa. Incluso el agua que llega a California viene de Canadá. Y digamos Estados Unidos al norte de México, del lado occidental, en donde ha secado ríos, ¿verdad? Entonces vemos que este es un problema en donde ya hay ciudades que no tienen agua. Sí. Pero no solamente estos que yo estoy diciendo, ya mencioné Estados Unidos, Canadá, México, Turquía, ahí está la India, Pakistán, pero en Europa no tienen tampoco la riqueza del agua y ven que se va agotando
hacen mediciones constantes de cómo va la situación de los mantos acuíferos y están en una disminución espantosa. Pero ellos pues tienen una mayor conciencia ecológica y lo tienen más controlado y de ahí podemos ver. Y por otro lado, uno dice, pero ¿y por qué si tantas inundaciones que se dan, verdad? Exactamente. Ahora, con esto viene de la mano, esta ausencia de aguas viene de la mano con incendios forestales, pero no solo forestales, porque si tú te recuerdas hace poquito, lo que pasa es que eso ya es casi historia por la cantidad de noticias, pero hace poquito un incendio de unas proporciones gigantescas en California, que se llevó las casas incluso de algunos artistas muy famosos. Sí, Y una de las demandas que hacían es que no había agua. exactamente. No había agua. Apóstol, ¿y eso también podría generar otro tipo de guerra en esta región o podría agudizarla? Y es que Latinoamérica es una región bendecida. Hay mucha agua, exceptuando México, lamentablemente, pero hay mucha agua. Y lo que pasa es que usualmente los poderosos tratan de llevar esos bienes para su territorio. ¿Podríamos sufrir invasiones en esta Sí, región en algún momento por el agua? claro. Bueno, sin ir muy lejos, aquí en Guatemala hay mantos acuíferos Sí, enormes, sí. enormes. Y eso, si como tú dices, los poderosos andan en búsqueda de esa situación, ¿verdad? Sí, algo así como las tierras raras, ¿no? Sí, más o menos como Que las andan tierras raras, ¿verdad? buscando, sí. Entonces, ese es un conflicto por el cual van a venir guerras. Yo recuerdo que quizás hace unos 25 años abordamos por primera vez ese tema. Incluso dimos el tema que se llamaba la guerra por el agua. Pero estamos hablando de hace 25 años. Ahorita te Santo imaginas un Dios. cuarto de siglo. Ahorita, ¿cómo Sí, estará? Si en aquel momento el asunto era álgido, ahorita con toda la ecología hecha añicos, ¿cómo estará la situación, verdad? terrible daño, apóstol. Aprovechemos, ya que estamos siempre en esta región de Oriente Medio, de Asia, a hablar de otro país que ha sido noticia también en estos días y se trata de Irán. Especialmente Irán tiene dos temas que ahora mismo destacan. Uno de ellos es que se está llegando a ciertos acuerdos con Estados Unidos para hablar de su enriquecimiento de uranio porque temen que tenga un arma de destrucción masiva. Sin embargo, Irán ha sido noticia también en estos días por diferentes asuntos importantes como las negociaciones sobre estas armas, pero también otros temas que destacan allá, apóstol. ¿Cómo hacemos para entender que siempre en aquella región lo que ocurre puede impactar al resto del mundo? Sí, es algo muy estratégico y sobre todo, si no lo vemos solamente como algo humano, ¿verdad? De geopolítica y cosas así, tenemos que referirnos a la profecía bíblica, definitivamente. Y el Señor sí le dijo a Israel, porque ahí tiene que entrar el actor Israel, el escenario Israel. El Señor le hizo ver que iba a tener toda esta serie de problemas y cuando nosotros vemos las bendiciones y maldiciones que aparecen desde Génesis hasta Deuteronomio, a algunos de ellos, como a Esaú, como a los madianitas, dentro de las bendiciones diagonal maldiciones, a unos de ellos les dio que iban a ser fructíferos, no fructíferos, sino que iban a tener grosura de aceite. Algunas versiones no ponen así, sino que no iban, lo ponen como una maldición que no iban a poder generar cosas con agricultura. Pero en el hebreo dice que los iba a hacer ricos en aceite. Y eso se ha dado. Aquellas tierras áridas totalmente se volvieron no tanto en aceite, ¿verdad? Sino que petróleo. Sí, exactamente. Bueno, en inglés ellos le dicen oil y de todas maneras se está hablando de aceite y también de petróleo. Sí, Entonces, por todo eso y las tierras raras y los recursos no renovables que tienen toda esa región, son muy apetecibles para las grandes potencias, ¿verdad? Y como también se les dijo que por su espada iban a vivir, por tu espada vivirás, le dijo el Señor, por tu espada vivirás. Entonces son fieros guerreros, ¿verdad? claro. Entonces nunca dejan de pelear.
Sí, de hecho es una de las zonas más conflictivas, ¿no? Nunca dejan Y de pelear. acaba de ocurrir una noticia muy recientemente, fue un estallido en una zona de contenedores. Algunos decían que fue un estallido por químicos que tenían almacenados allí para hacer armas, pero otros aseguran que lanzaron bombas. Eso también podría detonar un nuevo frente de guerra. Bueno, y es que Israel sí ha sido muy claro, Sí. que dijeron que si ellos descubrían que el enriquecimiento de uranio lo iban a utilizar para bombas nucleares, ellos se iban a encargar de destruir esa cuestión. Así, claro y pelado. ¿Ah? Sí. Entonces, estamos viendo todo esto. A ver, pero mira, Cita, yo quisiera que dejar esto también claro. Claro, nosotros venimos y analizamos todas estas noticias, que algunas que hasta son históricas, ¿verdad? Porque el tiempo que ha pasado. Sí. Porque acabamos de salir de un retiro, se dieron muchas noticias, pero nuestro propósito no es subrayar el peligro para decirle no tenemos esperanza, sino que el propósito nuestro es decirles, cuando estas cosas, o recordarles, porque eso está en Lucas 21:25, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguid vuestras cabezas, levantaos. Erguid vuestras cabezas quiere decir que eso lo puede poner a uno de bajón, ¿verdad? Sí, sin duda. Pero entonces erguid, ¿por qué? Porque vuestra redención se acerca. Y eso es lo que nosotros queremos dejar, al final de cuentas, en un mensaje como el que damos acá en el reloj de Dios. Que no solamente queremos, hermanos, amados, amigos que han tenido paciencia de acompañarnos hasta esta hora de la noche, o del día, si esta es una repetición, ¿verdad? No queremos nosotros meterles miedo como algunos creen, o sea, puro miedo. No. Si el miedo, el que tiene miedo no tiene amor, al final de cuentas, ¿verdad? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero tampoco podemos ocultar esto, pero lo tenemos que ver como una oportunidad de Dios, que todavía estamos en esta tierra listos para aprender, listos para suplicar, listos para arrepentirnos y continuar nuestro camino. Todavía es tiempo para ti, todavía es tiempo para mí, para ti también, Elcita, Amén. para todos. Así Es tiempo de arrepentimiento y que podamos volvernos al Señor. Este es el año del retorno, así lo hemos denominado por palabra de Dios. Es el año de retorno, retornar nuestros corazones a Él. Sí. Y la Biblia dice que Él nos abrirá sus brazos, no nos rechazará. Así que Dios está esperándonos, Sí. está esperándonos. No, todo esto que estamos relatando, pues son señales y a veces son temibles y todo lo que tú quieras. Pero la buena noticia es que el Señor te abre sus brazos. Recibe la bendición de Dios. Recita, te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el reloj de Dios. Gracias a nuestra hermana Leti de Enríquez y a todos los que están detrás de cámaras. Y les recuerdo que durante la semana, si tienen alguna noticia que les intrigue, que quieran saber el significado, pueden compartirla a nuestro número de WhatsApp, más 502 5617 90 99. Nos encontramos el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.